Os voy a hablar de mi experiencia. ¿Cómo conseguí yo ir escalando de ser yo una persona autoempleada a ser una persona que podía emplear gente? De entrada conseguí varios clientes importantes. Necesitas cierta estabilidad. No vale con que tengas un poquito más. Necesitas clientes que sepas que te va a durar tiempo, que son proyectos a un año vista. Date como mínimo 6 meses o un año en el cual veas que vas a tener ese surplus del que te estaba hablando. Y cuando llegues a ese punto, y si no estás en ese punto, jódete, tienes que llegar. Si únicamente eres capaz de generar lo que necesitas tú para vivir y para subsistir, no tienes lo necesario para hacer escalar una empresa ni para los primeros pasos de una empresa. Tú, por ti mismo, tienes que ser capaz de crecer más. Entonces, cuando tienes ese surplus, tienes que decidir dónde invertirlo. Y es muy fácil. En los inicios lo tienes que invertir en lo mismo que estás haciendo tú, pero que te hagan lo de menos valor. Y cuando estás empezando y eres la única persona que genera, lo que tienes que contratar es una persona que genere. Una persona que te lleve a ti los proyectos que estás llevando tú, que te impiden llevar proyectos más grandes. Ese es el primer paso. Uh-huh. Y no es fácil. No es fácil porque... Pero bueno, en ese punto, encontrar la persona adecuada es más fácil. Mira, voy a cambiar el discurso. No es que sea más fácil encontrar la persona adecuada, sino que no necesitas tanto a la persona perfecta para el puesto, porque es una persona que vas a tener al lado. Es una persona que va a estar controlada. Es una persona que va a estar trabajando contigo día a día. Es decir, no es una persona que sueltes y que lo tenga que hacer igual de bien que lo haces tú. Eso es otra parte, esa es otra fase a la que ya llegaremos, que es más la fase de delegar completamente. Lo que tendrás ahora es una mano derecha. Vas a tener una persona que va a ejecutar como tú quieres que ejecute, cuando tú quieras que ejecute. Esta es la idea. Y aunque suene jodido, aunque digas, hostia, es que no me das libertad, bueno, es que en la fase en la que estás no te puedes permitir demasiados fallos. Es que si tienes un fallo y esa persona no te funciona, la has cagado. Ya no escalas, ya no creces, ¿no? Entonces, es importante que en los primeros estadios encuentres a alguien al que le guste trabajar, le guste lo que haces y que trabajes codo a codo con él. Entonces, lo que tienes que conseguir es que tu surplus, que tu beneficio extra siga creciendo. O sea, con esa persona lo que tienes que conseguir no es, de nuevo, pagarle su sueldo y ya está, porque, y ese es un error muy típico en general de todos los emprendedores, cuando contratan a alguien que se pague a sí mismo. Tiene que pagarse a sí mismo y tiene que generar un beneficio esa persona. No tienes que contratar únicamente para retener clientes. Tienes que contratar para que los clientes te generen más beneficio. Y a partir de aquí, hacer lo mismo 5 veces. Entre 5 y 6 veces. Y cuando ya tienes 5 o 6 personas que trabajan como tú, trabajan contigo, no pienses tanto en delegar en esa fase. En esa fase tienes que estar con tu equipo, tienes que estar codo a codo, les tienes que enseñar, les tienes que motivar, les tienes que sacar las castañas del fuego. O sea, eres el punto de referencia en todo momento del equipo que ejecuta. Hasta ese punto, ¿vale? Hasta ese punto no se habla tanto ni de visión, ni se habla de... No, se está hablando de generar negocio, generar beneficio, tener un buen sueldo, tener profesionales que sepan lo que tienen que hacer en cada momento. Y cuando llegas a ser 5 o 6 personas, ahí llega el punto crítico. Siempre lo digo. Cuando tienes 5 o 6 personas, o en algunos casos 3 o 4, depende del negocio también, pero sale más rentable cuando tienes 5 o 6, es contratar a alguien que ya no es productivo. Ese es el punto difícil. Contratar a alguien que no te va a generar dinero directamente, sino que te va a ayudar a que el equipo funcione sin ti. Bueno, a nivel de SEO puede ser una agencia de otra cosa. No creo que lo que estemos diciendo valga solo para SEO, sino también marketing para digital en general. Sí, marketing digital en general. Claro, aquí es que, bueno, muchas cosas que aportar a lo que has dicho. Me recordaba, y ahora te respondo, me recordaba un poco la estructura que hablas y que tiene sentido, que es casi como montar equipos en una agencia. En ese momento en el que hablabas eres el SEO manager. Y tienes un equipo, ¿no? Lo que tendría, la estructura que tendría una agencia más grande. No, el SEO manager no tiene que buscar clientes. No. Claro. Me refiero en cuanto a operaciones. En cuanto a operaciones, sí. Luego, lo siento, eres freelance o estás emprendiendo. Sí, tienes 10 trabajos más, ¿no? Pero en cuanto a operaciones, tienes un equipo que a lo mejor no se va a poner delante del cliente o no va a asumir clientes de forma independiente, sino que tú haces el rol como más de SEO manager o de PPC manager y ellos están ayudándote a ejecutar, a que puedas llevar al lugar correcto esos proyectos, retenerlos mucho tiempo y demás, ¿vale? Esto es el núcleo del crecimiento de un empresario, ¿vale? Al menos desde mi punto de vista. El empresario tiene que
ir adquiriendo conocimientos y habilidades cada vez de mayor valor y tiene que ir delegando cada vez más los conocimientos o operaciones de menor valor. Si una de las dos cosas falla, no se crece. Y en mi experiencia he visto mucha gente que ha intentado hacer empresa y ha fracasado, gente que lo está haciendo y parece que le está viendo bien, y es el punto en común que siempre encuentro. Cuando tú eres un freelance, si quieres seguir creciendo, te vas a dar cuenta que cada vez requerirás habilidades que sean de un valor más alto. Es decir, que si tuvieras que contratar a alguien que hiciera esas habilidades, te costaría mucho más. Irás delegando tareas que contratar a alguien para que las haga te cuesta menos que tu tiempo, ¿no? Entonces, cuando ya llega al punto de 5 o 6 personas, estás llevando 30 a 50 clientes, dependiendo del sector y de lo que sea, ¿no? Otra cosa importante, no dependas únicamente de 1 o 2 clientes. Intenta tener clientes de diferentes tamaños, ¿no? Más que nada por temas de rotación y porque si se te va uno grande y dependes únicamente de los grandes, vas a tener que despedir y nadie quiere eso. Entonces, ten una cartera de clientes. Al principio no tienes que ser tan selectivo en cuanto quiero clientes únicamente de 3.000 euros. Especialmente si eres 1 o 2 personas o 3, porque ya te digo que como se te vaya una, se te va el 33% de la facturación. Pero en el punto en el que ya tienes 5 o 6 personas, lo que tienes que empezar a hacer tú es delegar esa parte que estabas haciendo estando al lado de la gente, que es cómo se llevan los proyectos, cómo estás haciendo este trabajo, ¿no? Y esa parte, ¿quién te la va a llevar? ¿Un project manager? No, puede ser justamente lo que decías, un senior, un SEO senior, por ejemplo. Claro. Un SEO que sea capaz de quitarte, es verdad, me estaba saltando un paso, es cierto. El tema de, ostras, estoy operando, ¿vale? Ahora dejo ya de operar, ¿no? Y voy a empezar a trabajar con una persona senior, que su precio es mucho más alto, con lo cual el trabajo que estoy haciendo con este senior tiene más valor. Has pasado esa escalera. Claro. O sea, una figura de Project Manager está súper bien para tener mucho más control de las operaciones. Lo que pasa es que tan pronto seguramente necesitas que te quiten no solo de las operaciones, sino también de estrategia y de llevar al equipo, ¿no? Entonces ese trabajo que tú estás haciendo de no solo gestionar el equipo, tareas, clientes, retención y demás, sino la parte de SEO, de tener conocimientos con los que el equipo crezca, que puedan ir desarrollando sus habilidades, proponerle estrategias al cliente. Entonces, un SEO manager ahí sería más híbrido, o un PPC manager, sí, dependiendo del sector. Y quizá yo, personalmente, sin haberlo hecho, es fácil hablar sin haberlo hecho, quizá lo del project manager lo dejaría en el rango 15 empleados, ¿sabes? Estaba pensando, hay que ver, depende también de la empresa y de los tipos de clientes, y ahí tiene que haber cierta plasticidad, porque es posible que hayan empresas, por ejemplo, yo conozco gente que su agencia se basa en llevar clientes de 300 euros. Claro, 300, sí. 400 euros. Son trabajos que realmente entre sí son muy parecidos. El trabajo que les hace a todos los clientes es muy similar, ¿no? No voy a hablar de los típicos paquetes que hemos dicho, vamos a pensar a alguien que lo haga bien, pero que no hay mucha varianza entre lo que se le hace a un cliente o a otro, ¿no? Entonces va a volumen. Y a lo mejor con 5 o 6 personas te están llevando 100 y algo proyectos o 90 proyectos, ¿no? Una locura. Entonces ahí a lo mejor un SEO manager no te quiere entrar, porque lo que va a pasar va a ser 50 emails cada día de, oye, esto qué tal, y un PM quizá ayuda más al equipo que un SEO manager. Quizá no hace falta tanto ese conocimiento de manager y sí gestión de equipo. Pero en cambio, si tienes clientes que tienen cierta envergadura, hostia, pues un SEO manager te va a ayudar mucho en cuanto a crear estrategias que sean más efectivas, en el seniority de hablar con ese tipo de clientes, seguramente tienes menos rotación de clientes. Entonces yo aquí, en este punto, ya diría que hay que tener cierta plasticidad, tienes que entender cuál es tu modelo de negocio. También es diferente clientes SEO que clientes SEM, que clientes de embudos, que clientes de copy, es que no tiene nada que ver, ¿no? O de email marketing. Entonces, lo que tú veas que necesita tu equipo, pero siempre teniendo en mente lo que te estoy diciendo. Si tú como autoempleado que estás trabajando con 5 personas te das cuenta que estás haciendo mucho trabajo de project manager, seguramente el paso lógico para tu empresa en particular es buscar un perfil de project manager. Si tú lo que estás haciendo con tu equipo es trabajo más de senior, de SEO senior, seguramente lo que necesitas es alguien más senior. Justamente por lo que te decía, dejar de hacer tareas de valor más bajo para empezar a centrarte en tareas de valor más alto,
¿no? Ujú. Entonces, en una agencia de SEO como la nuestra, estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices. Nosotros que tratamos con clientes que tienen envergadura a partir de los 15, 16 empleados o a que tienes ya 2, 3 equipos de SEO, una figura del Project Manager ayuda mucho.